8:38 o 7, bueno, pero por ahí. Continuamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana y vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación. En primer lugar, le damos la bienvenida acá en nuestro estudio a la abogada y militante del Frente Amplio, Constanza Schanhaut. ¿Cómo estás, Connie? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y también saludar a través de el Zoom. Se está sumando, ya. Se va a sumar en poquitos segundos Cecilia Valdés, militante y ex secretaria general de la Democracia Cristiana. Constanza, bueno, hay tantas cosas sobre las cuales se podría hablar en relación a la encuesta CEP que en vez de imponerte una, te quiero preguntar cuál te llamó la atención. Bueno, es larga de revisar. Sí, por eso. Podríamos hablar como 3 horas. Sí, podríamos hablar 3 horas y en esto también de repente uno lee cosas y tiene que ir confirmando con los sociólogos si le achuntó a la lectura. Pero dentro de lo que se ha ido destacando, creo que es interesante. Bueno, ratifica primero respecto a las prioridades de la ciudadanía. Por cierto, ratifica que la principal prioridad sigue siendo el tema de la seguridad. Por lo que creo que que es una información que ya sabíamos, pero que sigue orientando a los sectores políticos, a las distintas instituciones del Estado, a poner un énfasis en ello y a trabajar de manera coordinada. Yo creo que ahí se ha avanzado harto, pero por supuesto que se tiene que seguir trabajando. Pero a propósito también de las prioridades, creo que es interesante que baja la prioridad respecto de las pensiones en atención a la última medición. Creo que baja unos 10 o 12 puntos. Y creo que eso también es interesante de relevar porque significa, de alguna u otra manera, que la reforma previsional que se aprobó le hizo sentido a la ciudadanía o al menos generó una percepción de que efectivamente este tema está avanzando, va a ir mejorando y por tanto van cambiando también esas prioridades. Creo que eso nos permite una buena lectura de lo que fue la aprobación de la reforma al sistema previsional. Y por último, creo que también es interesante que sube la priorización respecto a la salud. Uh-huh. Y creo que eso también nos tiene que llamar a la acción, yo creo, en un Estado que es capaz de caminar y mascar chicle. Por tanto, si bien la mayoría de los esfuerzos, del relato, de la discusión, está centrado en seguridad y que siga por ahí, tenemos que ser capaces también de avanzar en demandas históricas que han sido de la ciudadanía, que se han levantado durante mucho tiempo, que tiene que ver con los derechos sociales, en particular en este caso con el derecho a la salud. Y creo que eso es importante porque además hay algunos avances interesantes que ha logrado este gobierno que creo que es importante relevar, como el copago cero, que finalmente significó la gratuidad en la atención de salud en el servicio público. Uh-huh. Creo que eso es un avance muy importante que impacta directamente además en los bolsillos de las familias. Hay que seguir trabajando fuertemente en una situación histórica que tiene que ver con problemas de gestión y que tiene que ver con problemas de presupuesto, que son las listas de espera, y que esto es algo que no apareció tampoco en este gobierno, se arrastra hace mucho tiempo y eso requiere duplicar los esfuerzos. Pero también los mecanismos de cobertura complementaria que se están instalando en FONASA, uh-huh, que también va a permitir ir fortaleciendo el sistema de salud pública y con ello también darle mayor legitimidad y mayor convocatoria y que la ciudadanía efectivamente pueda acceder a una salud pública de altos niveles de calidad, de altos estándares, y creo que eso también son buenas noticias. Por ahí partir quizás con algo que me llamó la atención y que creo que es importante, porque las encuestas son fotografías, por supuesto. La CEP tiene una particularidad que respecto a su metodología, pero también es importante que no nos quedemos solo en el análisis de las encuestas y hagamos política desde ahí, sino que también desde la política seamos capaces de conversar en la micro, de conversar en el paradero y de escuchar también cómo la ciudadanía está viviendo el día a día. Creo que ahí hay un esfuerzo extra que hacer de todos los lados. Sí, yo me quedo con algo, Constanza, que comentábamos más temprano, que es el descenso en la valoración a la democracia. Yo diría que en los últimos años se han publicado varias noticias de distintas encuestas donde dice que disminuye la valoración de la democracia. Y podría ser un dato nomás, porque como la democracia es un sistema imperfecto y siempre, o muchas veces, decepciona, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay que aprender a convivir con eso, pero en tiempos donde se están produciendo amenazas ya no retóricas o eventuales, sino directas y concretas a la democracia, además con ciudadanos que en el contexto de la democracia apoyan opciones que tienen incluso principios bien centrales, contrarios a
a la democracia, creo que la pregunta vale y vale más allá de si las personas dicen que están o no de acuerdo con la democracia, sino tratar de hurgar un poquito más en el fondo y ver qué es lo que está pasando con la relación entre este sistema y la ciudadanía, ¿no? Entre este sistema y la población. Quería preguntarte por eso. Yo más temprano hacía algunas menciones, ¿ah? Además, Connie, haciendo mención a que tú eres más joven que yo. Cada vez hay un porcentaje mayor de la población que no tiene recuerdos directos de la dictadura, entonces no tiene cómo comparar, ¿no? Una pregunta posible es qué hacemos con eso, ¿no? Otra pregunta es cómo hacemos para que no pasen 10 años antes de que se apruebe una reforma al sistema de pensiones. Eh, ¿cómo lo ves? Bueno, preocupante, primero que todo. Efectivamente, hay varias encuestas desde distintos lados y metodologías que van dando cuenta de lo que tú planteas, de esta comienzos de baja valoración de la democracia. Entiendo que así todo dentro de Latinoamérica, por ejemplo, Chile sigue siendo uno de los países con mayor valoración, si no me equivoco. Pero creo que para esto a veces nos cuesta, yo a veces siento que la política tiene memoria corta. Y si recordamos la historia reciente, los últimos 5 años en Chile, 5 o 6 años en Chile, yo creo que nos da buenas luces de lo que está pasando. Y yo pienso, o sea, partamos con la reflexión respecto de que hay un consenso en que hay una profunda deslegitimación de las instituciones. Eso está ya estudiado, corroborado, y yo creo que esa falta de legitimidad también tiene que ver con que la ciudadanía percibe y vive que las instituciones responden tarde, como dices tú, o sea, más de 10 años discutiendo, y 3 gobiernos creo discutiendo la reforma de pensiones, llega tarde, no siempre recoge las prioridades o las expectativas de la ciudadanía. Muchas veces la política se sigue viendo como algo muy ajeno, que ocurre ahí en el Congreso, entre dimes y diretes, medias pantomimas a veces, y creo que también la forma en que se ejerce la representación política es algo que va calando o no, o sea, que va calando para bien o para mal en la ciudadanía. Tuvimos un estallido social que significó también un remesón transversalmente para el sistema político. Tuvo que ocurrir el estallido social para que pudiésemos abrir conversaciones como, por ejemplo, la rebaja del sueldo de las dietas parlamentarias, que fue un proyecto que se presentó el 2013 por Giorgio Jackson y Gabriel Boric, y que recién en el 2019 se abrió la conversación a propósito de la impugnación que existía de la ciudadanía. Pero fíjate que 5 años después hay una corriente muy poderosa para que no interpretemos políticamente el estallido, ¿no? Sino que lo interpretemos como un fenómeno de subversión del orden público, en fin. Bueno, tenemos a Cecilia Valdés. ¿Cómo estás, Ceci? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Le vamos a pasar los audífonos a Constanza para que te escuche perfecto. Bueno, estábamos hablando de la encuesta CEPI y de la valoración de la democracia, ¿no? ¿Qué análisis podrías hacer sobre esto? Que aparece que hay un descenso en la valoración que es consistente con otras mediciones que en ciertos puntos van en la misma dirección. Por ejemplo, el Latino Barómetro, ¿no? Hay ahí una información que se va acumulando. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que este es el resultado de una sociedad decepcionada que valora la democracia según las expectativas que tuvo en algún minuto y las que no se han cumplido. Yo creo que nos debe llamar esto a cómo se profundiza en serio una sociedad democrática, cómo se profundiza la participación de las personas y que esa participación tenga incidencia, y los cambios radicales que tiene que tener un modelo, donde escuché parte de lo que decía Constanza, que su decepción la manifestó en este estallido social, en donde la angustia de las personas se vio reflejada con contenidos bien concretos, en temas de derechos sociales básicos. La gente no entiende cómo eso es parte de un negocio y no de un derecho, ¿no? Cómo nos ha transformado eso en derecho en una sociedad democrática, además, que para recuperar la democracia generó muchas expectativas. Generó muchas expectativas
y hoy día vemos que esta democracia no está cumpliendo esas expectativas. Por lo tanto, la valoración de las personas tiene que ver con la solución o la no solución de sus problemas diarios, ¿ah? De sus angustias. Y eso yo creo que nos debe llamar a la reflexión de cómo vamos profundizando la democracia para que sea valorada en su total dimensión, independientemente que uno pueda tener una lectura política responsable, pero la verdad es que la política tiene que servirle a las personas y hoy día vemos que la política no le está sirviendo a las personas. Y esa valoración se suma a la mala valoración del sistema político, del parlamento, de las instituciones en general, lo que es muy peligroso finalmente, porque cuando no se valoran las instituciones o el desprestigio de las instituciones hace temblar, ¿cierto?, cualquier democracia y eso no es conveniente para la sociedad. Sí, bueno, hay una corriente despolitizante además. Igual les pregunto a las dos que han sido dirigentes. Constanza hizo campaña hace poco. Hay un cierto sentido común donde, que obviamente es equivocado, pero existe, Connie, donde diera la impresión, pero dime tú, que las personas sienten que su vida va por aquí y la política va por acá. Entonces dicen, nosotros las personas, ustedes los políticos, ¿no? ¿O estoy muy perdido? ¿Cómo lo has visto tú en tu trabajo político, como candidata, en fin? Sí, o sea, yo creo que la política hoy día se ve, y los políticos, ¿no? Se ven muy alejados de la ciudadanía, pero creo que eso no es baladí. Yo recuerdo una de lo que planteábamos desde el inicio, desde el movimiento estudiantil, era la idea de recuperar la política para la gente. Precisamente porque cuando uno tiene instituciones que parecen impermeables a las exigencias, a la expectativa, a los deseos, a las preocupaciones de la ciudadanía, por supuesto que se convierten en algo ajeno. Entonces, yo creo que ahí, creo que es interesante analizar hacia atrás. Quizá en esto voy a hacer un ejemplo puntual, pero que es parte de las reflexiones que también he ido haciendo. Yo creo que desde el 2006, con la Revolución Pingüina, que luego aparece el 2011, la movilización estudiantil, y de ahí comienza el movimiento Nómada FP, los movimientos socioambientales, la Organización por la Salud, la revuelta feminista el 2018 y que culmina el 2019 con el estallido y que después se transforma en un proceso constituyente que qué más político que volver a discutir nuestro pacto social, que no llega a buen puerto, hacemos otro, no llega a buen puerto. Yo lo que veo es, claro, o sea, nos demoramos una década en lograr abrir la conversación sobre qué país queremos y lamentablemente no se dio el ancho para poder dar una respuesta que convenciera a la ciudadanía. Y ese yo creo que es el ejercicio más democrático que pudimos haber hecho. Y hoy día la respuesta que vemos es una respuesta también muy cerrada de las instituciones que tenemos. La de legitimación también, o la falta de confianza no solo en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Poder Judicial. Y creo que eso nos llama a repensar las instituciones. Quizá ahora no a través de un proceso constituyente, dejemos eso reposar, pero sí no nos podemos hacer los locos y el Congreso, que hoy día es el espacio decisivo junto con los gobiernos, tienen que ser capaces de dar esa respuesta. Yo creo que cuando uno analiza las votaciones, porque también hubo un momento importante que fue con el cambio al voto obligatorio. Y yo cuando veo hacia atrás, por ejemplo, en el plebiscito de entrada, donde se ganó que queríamos avanzar en una nueva constitución con un 78%, fue la votación donde hubo más participación desde la vuelta a la democracia. Participó el 50,9% de la población. Pero después, pero eso nos dice que hubo un 50% de la población que puede votar, que no fue a votar. Es decir, que no se sintió convocada por todo este proceso de politización social que venía ocurriendo y posteriormente tuvo que empezar a manifestarse, ¿no? A través de la votación, porque ahora es obligatorio. Y entonces desde la última vez hemos tenido cerca del 80%. Y creo que eso nos dice que todo, tanto la movilización social como la institucionalidad política, no venía dialogando hace un buen rato con todo este mundo que nunca se sintió convocado ni a ir a elegir a sus representantes ni a ir a manifestarse por el futuro. Sí. Y creo que eso es algo que tenemos que darle una vuelta. Sí, esto de alguna manera desafía las candidaturas presidenciales también, ¿eh? Lo decíamos hace algunos días
Ceci, y permíteme decir algo sobre la candidatura de Alberto Undurraga, pero en general hablando sobre las candidaturas, ¿no? Yo decía hace un par de días que me llamaba la atención que en general la candidatura de Undurraga no ocupó el espacio que en tanto candidato tuvo en los medios de comunicación para hacer preferentemente propuestas programáticas, sino más bien para hablar de pactos, de por qué este sí, de por qué este no, de los cupos parlamentarios. Y creo no ser injusto con esto, ¿ah? Si uno revisa las entrevistas a Undurraga, casi en un 80-90% versaban sobre procedimientos electorales y no sobre propuestas de país, ¿no? Pero bueno, no se lo quiero achacar exclusivamente. Ocurre también con otras candidaturas que a veces se pierden en cuestiones subalternas. ¿Cómo es eso? Porque si no aprovechamos siquiera las coyunturas presidenciales para poder conversar sobre proyectos de país, ¿cómo entonces podríamos pretender involucrar a las personas en el devenir político? Eh, sí, yo creo que Si no estás de acuerdo efectivamente, conmigo, lo puedes decir, Ceci. no, yo puedo decir lo que, supongo que no Por es mentira. supuesto, en esta radio, lo que quieras, sí. Ya me conocen. Sí. Bueno, sí, yo creo que la leitmotiv de la política ha cambiado. ¿Ah? ¿Qué es lo que motiva a la política? ¿Ah? Eh, Sobre todo cuando uno evalúa las dirigencias políticas, en general, ¿ah? En general vemos que se levantan candidaturas sabiendo que no hay eh, fuerza electoral y una representación fuerte real para terminar con ese proyecto. Entonces, la ciudadanía siente de repente que estas candidaturas se levantan para negociar cargos, espacios políticos. Entonces son muy utilitarias en ese sentido. ¿Ah? Se manipula mucho la política para conseguir ciertos espacios, ciertos réditos, eh, para algunas pocas personas además, no es por el bien de Chile, digamos, es para mi espacio, para mi partido, para mis amigos, mis compañeros, mis camaradas. En el caso de la democracia cristiana es demasiado evidente eso. ¿Ah? La candidatura de Alberto Undurraga cualquier candidatura hoy día de la democracia cristiana no tiene un poder competitivo real. ¿Ah? En otros partidos pasa lo mismo. ¿Ah? Pasa lo mismo, entonces uno siente que se levantan estas candidaturas solo para la negociación, para la transacción. Entonces la política se volvió una política transaccional, que no le hace sentido a nadie más que a los que están negociando, ¿ah? Porque no tienen esta impronta de representar un proyecto país. Segundo, también tiene que ver con la realidad política y los mínimos comunes que se puedan poner sobre la mesa con los partidos, los movimientos sociales, que se tengan convergencias en algunos mínimos comunes. ¿Ah? La democracia, derechos humanos, eso eran las leitmotiv que la política tenía al inicio, porque esto no partió hace 10 años atrás, al inicio, cuando recuperamos la democracia. ¿Ah? Teníamos esos mínimos comunes que eran los mínimos comunes suficientes como para juntar mayoría y hacer un proyecto político más representativo del país. Hoy día está todo fragmentado. ¿Ah? Fragmentado. No me refiero a partidos políticos, porque eso sería lo lógico, ¿no? Que cada partido político, cada movimiento tuviera un proyecto político que representara ese movimiento. Sino que más fragmentado aún, cada parlamentario es un partido político hoy día. Por lo tanto, no llegamos a acuerdos ni siquiera para tener un presidente de la Cámara que nos represente. Tenemos un presidente de la Cámara cada 8 meses. Cada 8 meses vamos cambiando. ¿Ah? Entonces cada parlamentario es un partido en sí mismo. ¿Ah? Y negocia por sí mismo y sus colaboradores. Entonces esta fragmentación que no tiene que ver con la ideología, ¿cierto? Con la idea, con los proyectos más colectivos, se transformó en un vicio político en donde solo se representa a sí mismo. Y esta política transaccional es lo que está deterioró finalmente a la política hoy día. Esa representación que la política dice tener de las personas que no están. ¿Ah? Cuando
cuando se representan estos movimientos. El movimiento de mujeres es una muestra, porque venimos muchas décadas en este trabajo con el movimiento de mujeres, y se fue acentuando, porque ya la sociedad pasó por encima de los partidos, ya la sociedad pasó por encima de las instituciones, avanzó mucho más rápido que sus representantes. Entonces hoy día no se siente que esta política represente a las personas, represente el bienestar de los ciudadanos en un proyecto político de buenas intenciones, sino que más bien es una transacción para ver quién se queda con la tajada más grande, y eso es lo que finalmente va deteriorando las instituciones, la democracia y el sistema político en Chile. Y en América Latina yo creo que en general es lo que está pasando. Por eso esta baja valoración también de la democracia. Sí, bueno, la conversación sobre la democracia y la adhesión a la democracia no es una cosa que tenga que ver con algo retórico, ¿no? Lo que pasa es que si no hay democracia, prima la violencia, las cosas se imponen por la fuerza, y por eso es difícil plantear el tema, porque uno puede llegar a entender muy bien que haya muchas personas molestas con la democracia. El tema es si en vez de eso optamos por los autoritarismos o tratamos más bien de luchar contra las imperfecciones de la democracia. Insisto, uno empatiza con los enojos que a veces puede haber con los problemas que uno ve en los servicios básicos, en la educación, en la descentralización, en la salud, pero ya sabemos cuál es la alternativa, pues. Y a esa alternativa hay que tratar de no volver nunca más, pienso. No sé, Constanza, si quieres agregar algo para cerrar y luego vamos a la pausa. No, solo agregar, cuando hay procesos de crisis sociales y políticas, siempre hay solo dos salidas posibles: o una profundización democrática para buscar mejores soluciones, o salidas autoritarias. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos también es no plantear que la seguridad, por ejemplo, es contrario a defender los derechos humanos y contrario a defender la libertad, porque cuando se empiezan a plantear dicotomías falsas, creo que es una renuncia de la capacidad del Estado de poder defender a la ciudadanía en su conjunto. Qué excelente comentario de Constanza, porque justo a la vuelta íbamos a hablar de reglas de uso de la fuerza, así que fue el enganche perfecto. Ya, para que cese la vuelta vamos con eso, ¿ya? Breve alto en esta conversación de día jueves en Radio Análisis, en la Radio Universidad de Chile, en Uchile TV y en la red de radios que piensan. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Adentrémonos en el fantástico mundo mistraliano. Te invitamos a sintonizar este podcast en el que conoceremos distintas facetas de la poeta e intelectual como parte de las conmemoraciones de los 80 años de la entrega del primer Premio Nobel Latinoamericano. Martes 15 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Esto es una realización de Ediciones Los Libros del Cardo y de Oficios Varios. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita a celebrar este jueves 15 de mayo los 35 años de camino musical y 60 de vida de la querida y talentosa intérprete chilena Carmen Prieto. Esta destacada artista nacional y sus músicos nos ofrecerán un recuento desde 1990 hasta estos días con algunos de los más significativos boleros, valses peruanos, tangos, sones cubanos, canciones de su autoría y algunas sin publicar que mostrará como anticipo de su próximo disco. Carmen Prieto en Sala Máster. Este jueves 15 de mayo a las 19:30 horas y junto a grandes invitados celebraremos a una artista de la música chilena que cuenta con el cariño de su público más allá de nuestras fronteras. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl.
Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy el periodista Claudio Medrano y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire del Senado Universitario, donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Por única vez en Chile, Ismael Serrano Sinfónico. Disfruta de sus grandes éxitos y temas más queridos junto a una orquesta de más de 40 músicos. 8 de mayo, Teatro Caupolicán. Ismael Serrano Sinfónico. Vive la emoción de sus canciones como nunca antes. Entradas en Punto Ticket. Produce La Oreja. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Bueno, son las 9:04. En el debate, bueno, estamos con Constanza Chanhout y con Cecilia Valdés esta mañana. Ceci, en el debate, en el último capítulo del debate, podríamos decir, sobre las reglas de uso de la fuerza, se vuelven a expresar las contradicciones que en general hemos visto en el debate sobre seguridad en los últimos años. Y que suele ocurrir que en principio enfrentan al oficialismo con las oposiciones, pero que también en otro momento enfrentan dentro del oficialismo distintas miradas sobre el mismo tema. Uno podría decir, resumiendo, la incapacidad de poder conciliar derechos humanos con seguridad, o al menos apreciaciones muy distintas sobre la relación entre una cosa y la otra. Vuelve a aparecer la discrepancia respecto a si las Fuerzas Armadas deben ser utilizadas o no en tareas de orden público. Hay una cosa intuitiva que es en parte cierta, que es que los sectores más progresistas y de izquierda tienden a estar más en desacuerdo, pero no es exclusivo, porque también hay parlamentarios de las derechas o de otros sectores políticos que dan sus argumentos de por qué no. Pero bueno, está ese tema abierto también. Y al fin y al cabo el tema es cómo se enfrenta la seguridad, el dilema de la seguridad, ¿no? El último capítulo, y con esto termino, me callo y te doy la palabra, ¿no? Es este incordio, ¿no?, entre el ministro de Seguridad recién asumido, Cordero, y los parlamentarios del propio oficialismo sobre cómo enfrentar el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El resumen es que se le quitó la urgencia y se va a ver cómo se repone, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo primero, yo creo que es lamentable el sistema político que tenemos, en donde finalmente el Parlamento, lejos de enriquecer alguna propuesta, entraba a propuestas del Ejecutivo, y eso ha sido una constante en todo, y el dolor de cabeza finalmente del gobierno del presidente Boric ha sido el Parlamento en general, no solo la oposición. Y este proyecto en particular, que llama mucho la atención, porque esta discusión lleva mucho tiempo. De hecho, esta discusión también se asumió durante el debate constitucional con mucha fuerza. Y se plantea en términos bien ideologizados esta discusión. Ahora, aquí hay temas que un ciudadano común y corriente diría, mira, aquí es fácil de resolver, pero no es tan sencillo de resolver cuando se juntan temas como los derechos humanos y la seguridad.
Yo creo que esta dicotomía que se ha planteado entre seguridad y derecho humano, que es una falsa dicotomía, pero que ha tenido éxito la derecha en plantearlo, es parte de los fracasos que ha tenido también la izquierda de plantearlo de una forma mucho más realista. No sé qué se pueda ganar en estos 2, 3, 4 días más, porque esta discusión se aplazó para el lunes, y yo creo que más bien se cruza con las elecciones que tendremos próximamente, la presidencial, la parlamentaria, y tiene que ver más con esta política en donde se va a trancar la pelota y no va a haber una resolución razonable para que esto se tramite con la celeridad que se requiere. Pero yo lo veo, la verdad, con mucha dificultad para aquello, cuando se hace esta transacción política en medio de campañas electorales y no pensando en la urgencia que se requiere para esta seguridad. Yo creo que en el progresismo en general manifiesta este trauma o esta tranca en el tema de seguridad. Y la derecha hace uso y abuso y manipula, digamos, este ideologismo barato de parte de la derecha, en donde, claro, efectivamente hay contradicciones y coherencia con el sistema político y con el derecho de las personas. Constanza. A ver, primero, la ley de reglas de uso de la fuerza yo creo que es una ley importante. Ayuda a profesionalizar la labor de las policías y ayuda a dar protección a las personas frente al monopolio de la fuerza que ejercen las policías, pero también le da certezas a las policías respecto de cómo actuar legítimamente, respecto de cuáles son los márgenes y las orientaciones para enfrentar momentos donde a veces tienen que tomar decisiones difíciles. Y ahí radica la importancia. Entonces, si vamos a tener una ley de reglas de uso de la fuerza, lo que debiésemos proponernos es que ayude y no entorpezca. Y ahí yo creo que efectivamente una discusión que tiene harto de técnico, pero que también tiene que ver con las orientaciones que se tienen respecto de esto que venimos hablando, entre seguridad y derechos humanos. Pero también entendiendo de nuevo que esto también le da certeza y por tanto también protege a los uniformados que tienen que enfrentarse al delito y que tienen muchas veces, que enfrentarse o que tomar medidas en el marco del orden público. Yo creo que ahí, y desde la Cámara de Diputadas y Diputados, salió un proyecto que era coherente. Uh-huh. Creo que el problema radicó en el Senado, donde intentaron ponerse creativos con algunas cosas, saltarse consensos que eran transversales, saltarse algunos aspectos que son estándares internacionales para la regulación de estas materias, como por ejemplo el principio de proporcionalidad, el principio de gradualidad y el principio de rendición de cuentas. Y esos son asuntos que tienen que estar en el centro y que tienen que estar explícitamente. Ahí el Senado lo que hizo fue quitar la referencia a la proporcionalidad, y eso todos entenderán que es distinto enfrentar escenarios, digamos, a escenarios complejos, respuestas complejas, pero en escenarios, digamos, más simples no se tiene por qué actuar directamente con armas letales, por ejemplo. Por algo tenemos armas no letales, armas posiblemente letales y armas letales, para resguardar la proporcionalidad. Pero además creo que las dos reglas específicas que complican tienen que ver, uno, con el uso de armas no letales o posiblemente letales, o sea, de no usarlas del torso para arriba. Eso es lo que permite muy en concreto, no un asunto ideológico, es que es evitar, por ejemplo, riesgos vitales o daños irreversibles, cuando la verdad es que bajo los estándares esas armas se usan de la cintura para abajo, ¿no? Y la otra, por ejemplo, es la prohibición del uso de la fuerza ante personas que ya están detenidas y reducidas. Y esas son reglas súper específicas que, de nuevo, ayudan a proteger el buen uso de la fuerza. Entonces, yo entiendo que, el lunes esto se va a votar en la Cámara de Diputadas y Diputados.
me parece que hay que tener ojo con intentar radicar esto solo digamos, en una discrepancia en el oficialismo o solo en algunos partidos, como ha intentado instalar la derecha. La Comisión de Seguridad de la Cámara no hizo una sugerencia de votación a la sala. De hecho, 11 de los 12 integrantes se abstuvieron respecto al informe que venía del Senado. Por tanto, aquí hay normas que por distintas razones quizás, pero incomodan tanto a los parlamentarios del oficialismo como a parlamentarios de oposición. ¿Cómo se resuelve eso? En general, bueno, con una comisión mixta. Pero esa comisión mixta tiene que actuar con los más altos estándares. Yo insisto, esta es una ley importante, pero tiene que ayudar a profesionalizar y no dar marcos de mayor incerteza respecto al uso de la fuerza. Un problema muy complicado en este debate, Cecilia, probablemente es, en mi consideración, el tema donde más se nota es la falta de concordancia entre el debate político y lo que señalan los estudios o los expertos, ¿no? O sea, aquí deliberadamente cuando se debate sobre seguridad se suelen dejar a los expertos afuera. Yo, aparte de reglas de uso de la fuerza y sin pretender enredar el tema, quiero hacer mención, por ejemplo, a la propuesta de instalar una cárcel en el desierto, ¿no? De Evelyn Matei, propuesta que no tiene ningún fundamento técnico. La semana pasada entrevistábamos acá al académico de la Universidad de Chile, el profesor Hugo Fruling, experto en el tema, quien señalaba, por ejemplo, que el tema de la proporcionalidad era inevitable, o sea, que es una cosa consustancial a la manera en que las policías en el mundo tienen que proceder frente a cualquier situación. Pero yo agregaría adicionalmente, el tema de la rendición de cuentas es consustancial a todo funcionario público. No nos olvidemos que los carabineros son funcionarios públicos. Entonces, pretender que aquello no se incluya en una discusión, en una ley, o pretender que por no incluirlo eso va a afectar el funcionamiento de las policías, es un argumento bien curioso, ¿no? Lo dejaría hasta ahí, pero ahí te devuelvo la palabra, Cecilia. Sí. Pero recordemos que esta resistencia a la modernización de las policías ha sido una traba que hemos venido arrastrando de hace mucho rato, a pesar de que la Policía de Investigaciones tuvo una reformulación exitosa y que hoy día tiene estándares bastante más altos de los que tuvo históricamente, sí, en investigaciones. Entonces, tenemos una muestra de lo que se puede hacer en esta reformulación, sin afectar, no sé, en términos ya más bien de derechos laborales a los funcionarios. Pero esta resistencia que ha tenido Carabineros particularmente ha sido bastante difícil de poder trabajar. Y esta reformulación que se planteó en algún minuto no tuvo éxito, y fue desechada. Entonces, yo creo que aquí también hay puntos que hay que tomar como parte de esta ley, porque en el fondo afecta también todo lo que estamos hablando, la proporcionalidad, el uso de la fuerza, la progresividad, etcétera. Entonces, uno piensa, claro, es una ley tan importante, pero aquí tiene que haber una reformulación de los actores, porque no podemos tener esta ley si Carabineros no se reformula. Ahora, no podemos inventar, como tú bien dices, aquí se necesitan expertos. Lo hemos vivido en la violencia de los estadios. O sea, cómo en Europa, desde el tiempo de los hooligans, esto se hizo de manera brillante por parte de los europeos, y hoy día vemos los partidos sin rejas, sin nada. Entonces, yo creo que aquí, claro, podemos tener una comisión de expertos, que yo creo que es lo que se necesita, pero también el análisis comparado. De repente nos miramos todo el ombligo, que ya están hechos en la ley de uso de la fuerza, de la violencia en los estadios, las leyes de seguridad que han sido exitosas en otros países, y que tienen, digamos, un sentido común mucho mayor del que nosotros podamos discutir en términos más políticos. Técnicamente están aprobadas y probadas, además. Entonces llama la atención que no se utilice, digamos, esta comparación con otros países, cuando siempre nos estamos comparando con otros países en otras cosas.
Y yo creo que ahí, en el punto de cuando son proyectos que tienen un gran componente técnico, ¿ah? y que eso llama a la lógica de las personas, más que a la subjetividad, es cuando la verdad se nos va todo al carajo y no podemos discutir con herramientas más lógicas y más técnicas un proyecto de ley delicado, importante y además sumamente necesario. Sí, ¿cómo ves, Constanza, la posibilidad de llegar a un consenso? ¿Dónde podría haber un punto sobre el cual hacer que esta ley que tú misma valorabas finalmente sea despachada? O sea, primero entender, bueno, es que aquí es donde se juegan las voluntades políticas y la responsabilidad política. Yo creo que también ocurre mucho... Y en año electoral, además, la seguridad es la carta típica para hacer campaña. Exacto, sí, donde sale la CEP, que el 60% considera que la seguridad es lo más importante, entonces también empieza los emplazamientos, digamos, de la oposición, de que cualquier crítica al proyecto de ley significa no querer seguridad, significa defender a los delincuentes, todas esas caricaturas. También dentro de la derecha se pelean entre unos y otros de quién es capaz de representar mejor al mundo militar, al mundo de las Fuerzas Armadas, para tener mayor legitimidad. Entonces, si eso sigue primando, es difícil llegar a buen puerto con este proyecto de ley. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que primar? Bueno, como decía Cecilia, como decías tú, miremos la experiencia internacional, tomémosla, no solo la miremos, pero también empecemos a respetar los marcos que existen. O sea, no podemos legislar en contra de los estándares internacionales en estas materias. Hoy día el principio de proporcionalidad ya está a nivel administrativo. ¿Cómo va a haber una ley que lo quite? O sea, es completamente un retroceso. Pero si esas cosas no se logran entender, si pensar que el principio de proporcionalidad es quitarle, digamos, la posibilidad de actuar a las policías, lo que no es cierto, sino al revés, es cuidarlas. Ojo, insisto, porque aquí son los uniformados, son los oficiales, o sea, son, bueno, no sé, pero los que están en la primera línea de la defensa, los que están en las calles, lo que necesitan las instrucciones claras. Y cuando esas instrucciones no están claras, finalmente terminan, digamos, involucrados probablemente en posibles sanciones. Entonces, no sé, yo no sé cómo va a terminar esto, pero sí tengo la claridad de que es un proyecto muy sensible, con materias muy sensibles, y si no queda bien, es un gran problema. Y creo que ahí hay que ponerse, digamos, tienen que ponerse la chaqueta de responsabilidad a los parlamentarios de poder actuar de buena manera. Sí, pues bueno, es un tema complejo. Lo único que yo agregaría es que expresar preocupación por el exceso policial no debería ser considerado un acto de mala fe o paranoico, malintencionado, pero si los videos de Claudio Crespo se conocieron la semana pasada, pues, o sea, se conocieron en el mismo momento en que se estaban discutiendo las reglas de uso de la fuerza. Entonces, no tener esas consideraciones a la hora de discutir, me parece la protección de las personas frente al Estado. Me parece que es como evasivo, ¿no, Cecilia? Bueno, sí. Hay harta caricatura, como decía Constanza, en esta discusión, pero también hay situaciones que dan para hacer caricatura. O sea, pensar que un conscripto pueda tener tareas disolviendo motines o tareas disuasivas es como no sé, entregarle una pistola a un niño, digamos. Hay cosas que no tienen lógica en la discusión. Y van ridiculizando la propia ley. Entonces, estas caricaturas nos ayudan mucho a ir a los temas de fondo. Por eso, cuando estas discusiones tienen mucha vuelta ideológica, se disfraza mucho, se caricaturiza, lo técnico es lo que finalmente salva esa discusión. Los argumentos técnicos, las cifras, las estadísticas. Y yo creo que falta un poco más de profesionalismo en la discusión de las leyes de seguridad en general. Y también de modernización de las instituciones. Yo creo que quedamos cortos en esta era, en esta época, con la modernización de instituciones tan importantes como Carabineros.
Y es por lo mismo, por las caricaturas que se han hecho, es porque se asustaron, porque consideraron algunos que era una amenaza, otros pensaron que la verdad iba a afectar sus labores de trabajo. Entonces no se pudo avanzar en eso. Yo creo que hay que conversar nuevamente en términos técnicos, en términos serios sobre esa modernización que tanta falta hace en Carabineros de Chile, en donde también les va a otorgar más dignidad, porque veamos los carabineros que están en la calle, que son los menos protegidos, los más mal pagados, digamos, y son también los que se requieren y que están de cara a la ciudadanía. Entonces yo también creo que también falta un poco más de dar dignidad al cargo para que el respeto sea considerado también como parte de un patrimonio de la misma democracia. Sí, bueno, quería dejar los últimos minutos para pedirles una breve apreciación sobre la acusación constitucional contra el delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán. Yo sé que el debate podría dar para muy largo. Esto tiene al menos tres dimensiones. La denuncio nomás y luego les doy la palabra. La primera es si corresponde responsabilizar o no, que esto es lo literal, ¿no?, al delegado Durán de las muertes ocurridas en el Estadio Monumental en el partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Hay otra dimensión que tiene que ver con el modo en que la presentación de una acusación constitucional durante este periodo legislativo vuelve a dividir a las derechas, ¿no? O sea, es bien notorio cómo mientras los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano impulsan la acusación, alcaldes como Desbordes, Reyes, Sichel, Alessandri, Camila Merino, todos de derecha están en desacuerdo con que la acusación se presente, ¿no? Y por último, y aquí le pregunto a Cecilia como dirigente política, pero también a Constanza como dirigente política y abogada, es si está bien erigida la figura de la acusación constitucional, ¿no? Si la figura corresponde al espíritu para la cual existe, ¿no?, o para el cual existe. Bueno, por eso decía que daba para largo, Constanza, Cecilia, discúlpenme, pero les doy un par de minutos a cada una para que lo puedan resumir. Connie. Recordemos, esta oposición ha presentado ya, esta es la 8ª acusación constitucional. Si uno saca el promedio, significa que han presentado más o menos una cada 4 meses de gobierno. No puede ser que ante un problema o ante un cuestionamiento, la primera acción que tome la oposición sea pedir la destitución y pedir la acusación constitucional. Una acusación constitucional tiene que ser la última ratio. No puede ser la primera vía. Antes de eso puede haber las citaciones a las comisiones, las interpelaciones, pero también, y yo creo que en esto es interesante lo que planteó el ministro Cordero. O sea, pareciera que la oposición actúa como con un parlamentarismo de facto, donde pretende que el Congreso tenga mayor poder que el presidente respecto de el nombramiento de autoridades que cuentan con su confianza. Aquí hay una investigación en curso. El delegado ha respondido a todas las preguntas que se han planteado y yo creo que, que parte además por dejar con mucha claridad que esta autorización, que las medidas de seguridad se acordaron semanas antes y que aquí además hubo un grave incumplimiento de blanco y negro al momento de no cumplir con los estándares de seguridad que se le había puesto. De hecho, va a ser uno de los procesos sancionatorios más grandes que se ha tenido en materia de estadios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que mirar con buenos ojos también que hay actores políticos, incluso de derecha, que son oposición, pero que reconocen cuál es la labor de un delegado presidencial, que reconocen que aquí se cumplió con las obligaciones que el delegado tenía y que no podemos seguir usando las acusaciones constitucionales para hacerle daño al gobierno, sino efectivamente tienen que ser la última opción al momento para recurrir. Cecilia. Yo aquí tengo una opinión bastante dura, ¿eh? Porque a diferencia de otras acusaciones constitucionales, aquí hubo muertos. Entonces, yo parto de la base que aquí hay responsabilidad no solo política, también como funcionarios públicos. Es difícil plantear, separo esta distorsión que ha hecho la derecha con las acusaciones constitucionales,
Sí, es parte de la evidencia, de lo poco seria que es la oposición que tenemos acá. Pero también hago un doble clic en lo que pasó ese día. Y no puede ser que termine un espectáculo musical, deportivo, con 2 personas muertas. No puede ser. Y eso no hay que acostumbrarse a eso, sino que las responsabilidades son de las personas que ejercen la responsabilidad. Sobre todo cuando hay la gravedad, el resultado de la gravedad. Yo creo que yo ayer fui al estadio y los anillos de seguridad eran los anillos que debieran haber tenido siempre en los estadios antes. Se revisa a la gente antes de ingresar al estadio, no adentro del estadio. Y tú puedes decir, mira, sí, se provocó un poco de atochamiento, pero eso se soluciona antes. Y cuando las personas que están ejerciendo la autoridad no saben o no conocen los temas más específicos, hay estos resultados. Hubiese sido yo la responsable de esto, yo renuncio al otro día. Porque bajo mi responsabilidad hubo personas. Ya, o sea, lo que tú planteas es que en el caso de Durán no es porque él sea el culpable, sino porque tiene que asumir responsabilidad política. Claro, sí. O sea, la responsabilidad política tenemos que tomarla en serio, no solo cuando nos postulamos a los cargos, sino también viendo el resultado que hay. Escuchemos a todos los comentaristas deportivos, no necesariamente que sean de derecha, pero escuchemos también lo que pasa con estos espectáculos. ¿Por qué en el espectáculo, no sé, de Madonna, donde hay, no sé, 80.000 personas, no pasa lo que pasó ese día? ¿Por qué? Porque los temas de seguridad, las vías de evacuación, además de ese estadio, están muy cuestionadas hace mucho tiempo. Y todos sabemos eso, los que hemos visitado los estadios, los que hemos ejercido cierta autoridad para visitar los estadios y autorizarlos antes de un espectáculo masivo. Porque sabemos lo que pasa en las barras, sabemos que están infiltradas, sabemos que además hay narcotráfico entre medio, sabemos lo que conlleva todo eso. Es muy delicado cuando uno está a cargo de un tema tan complejo como el de seguridad. Y si ese es el resultado, yo renuncio. Yo renuncio porque aquí hay responsabilidad de vida humana. Y lo digo considerando esta distorsión que tiene la derecha de la acusación inconstitucional. Yo creo que eso es un chiste. Pero aquí, lejos de victimizar a las personas a cargo, se tienen que hacer responsables también. Ceci, antes de que terminemos, sé que se nos acabó el tiempo, pero bien cortito para entender. ¿Qué dista esto de otras situaciones que lamentablemente ocurren con bastante frecuencia en la región metropolitana, donde mueren 2 personas en un tiroteo, en un enfrentamiento? ¿Por qué esta en especial debería meritar la renuncia? Porque está autorizado por la autoridad. Aquí se autorizó de jugar en un estadio. Aquí se fue a revisar el estadio por las autoridades. Aquí se hizo una conferencia de prensa en donde todo está ok. Esto está avisado y autorizado por la autoridad. Por lo tanto, en manos de la autoridad está la responsabilidad. Bueno, no es un tiroteo en la calle. O sea, perdón, pero yo dije que tenía una opinión distinta. No nos queda más tiempo, Constanza, te vamos a dar un minuto, pero pucha, sin querer, es que no podemos agregarle más pelo a la sopa, pero simplemente decir que se está investigando la participación de carabineros en ambos fallecimientos también. Sí. Entonces me pregunto si la responsabilidad política de comprobarse, que no es de una persona, de comprobarse aquello debería implicar también la renuncia del general director de Carabineros o del general de zona, no sé. Aquí las responsabilidades no se están ejerciendo. Es que sí se están ejerciendo. Ese es mi punto, inmediatamente al día siguiente renunció la encargada de Estado y Seguro. Y de hecho se anunció el término del plan de Estado y Seguro para empezar a discutir uno que sea en serio. Porque si algo que sí tiene un punto, Cecilia, es que en materia de estadios y de control de los estadios no se está abordando de la manera integral. De hecho, lo conversamos en un programa acá anteriormente bastante en profundidad. Entonces, las responsabilidades políticas sí están ejercidas. Segundo, para determinar otras responsabilidades políticas tiene que ser con los argumentos, y yo, al menos, de lo que escuché de los propios parlamentarios que presentaron la acusación, ni siquiera habían citado a Carabineros para saber qué había pasado. O sea, si uno va a apuntar responsabilidades políticas, tiene que ser con los argumentos claros. Y para eso
hasta donde yo he entendido, el delegado ha dado cuenta de que las autorizaciones se hicieron bajo los estándares y que las revisiones se realizaron y que aquí hubo otros elementos que fallaron. Y como tú dices, mientras aquí hay una investigación penal en curso, además, seamos cautelosos. Porque esto, de nuevo, o sea, seguir avalando acusaciones constitucionales o apuntando así nomás, no sé si ayuda mucho. Bueno, es un gran tema. No, es así nomás. Lo único que te digo, Patricio, es que yo dije que tenía una opinión distinta por los argumentos que le estoy dando. Ustedes saben, yo visito los estadios permanentemente, soy asidua a espectáculos deportivos, al fútbol. Violencia en los estadios uno viene viendo hace mucho rato, pero la diferencia es que aquí hubo un espectáculo autorizado, un campeonato autorizado por la autoridad y hubo 2 muertos. Y eso no se puede evadir, porque eso es delicado. Bueno, hemos tenido un súper interesante debate, Cecilia Valdés, como siempre. Muchas gracias, te mandamos un abrazo a la distancia y nos encontramos pronto. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Un abrazo. Misma Abrazo, cosa con Cecilia, Constanza que estés muy Chanjón. bien. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias, Pato. Nos vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano continúa con la conducción de nuestro radioanálisis en esta mañana de día jueves.